Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Naomi Guerrero, soy estudiante de la carrera de Psicología en línea y curso el primer semestre. En esta ocasión voy a hablarles sobre las etapas del neurodesarrollo. Los humanos no nacemos con todas nuestras capacidades cerebrales listas para ser utilizadas, pero están ahí en el programa que contiene nuestro ADN humano y progresivamente van manifestándose a medida que crece nuestro sistema nervioso. Como dice en la introducción, el neurodesarrollo es un proceso complejo y continuo que comienza en la etapa prenatal y se extiende hasta la adultez temprana. Este proceso implica una serie de cambios biológicos y funcionales en el sistema nervioso que permiten el desarrollo de habilidades motoras, cognitivas, emocionales y sociales. Como objetivo general de esta investigación, tenemos describir y analizar las principales etapas del neurodesarrollo humano, destacando los hitos más relevantes en cada una de ellas con el fin de comprender su importancia en la formación integral del individuo. Eh, Como el neurodesarrollo es tan complejo, para facilitar su comprensión se puede dividirlo en etapas, pero teniendo en cuenta no solo la edad, como se lo hace habitualmente, sino nombrándola según una facultad más relevante adquirida en cada una de ellas. Como primera etapa del neurodesarrollo está el anatómico. Durante esta etapa, el sistema nervioso central comienza a formarse desde la tercera semana de gestación. Entre los procesos más importantes se encuentran la neurulación, que es la formación del tubo neural, la proliferación neural, la migración y la diferenciación celular. El desarrollo temprano del cerebro es crucial, ya que establece la base para el funcionamiento neurológico futuro. Esto quiere decir que durante la gestación la velocidad del neurodesarrollo embrionario y fetal es rápida y suceden fenómenos extraordinariamente complejos. Esto es evidente ya que la célula postconcepcional, el cigoto, se convertirá en un organismo vivo, o sea, un ser humano, del que su cerebro se lleva la palma en complejidad. Y esto en tan solo 38 semanas. La velocidad del crecimiento es asombrosa en este periodo. En 9 meses el cerebro alcanza un peso de 350 gramos y la capacidad craneal tiene entre 33 y 36 centímetros de media. Para entenderlo aún mejor, podemos a su vez subdividir esta etapa del neurodesarrollo anatómico en tres, de modo que cada subetapa coincida con un trimestre de embarazo y caracterizar cada trimestre según los fenómenos más significativos que suceden en el neurodesarrollo. En estas subetapas, el primero predomina la generación de nuevas células. Podríamos llamarlo subetapa de génesis celular. El segundo trimestre se caracteriza sobre todo por las células que se agrupan conformando los distintos órganos: cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo, médula espinal y nervios del sistema nervioso. Lo llamaremos subetapa organizativa. En el tercero se empieza el aumento de tamaño de órganos que como sabemos, no acaba con el nacimiento. Bien podríamos decir que es la subetapa del crecimiento anatómico. Al final de la gestación, el feto, que somos cada uno de nosotros antes del nacimiento, tendrá un cerebro en el que puede distinguirse sin dificultad las estructuras características del cerebro humano. Generalizando mucho, podemos decir que será más fácil que las agresiones que puede sufrir el neurodesarrollo en esta etapa anatómica causen anomalías en la estructura de los órganos del sistema nervioso central, lo que inevitablemente causará una disfunción encefálica. Como segunda etapa del neurodesarrollo está la autonomía motora. Es evidente que al nacimiento el cerebro no está completamente desarrollado, le queda mucho camino por recorrer. Y en ese camino los 3 primeros años de vida van a ser cruciales. Durante estos años las personas adquirimos autonomía y dominio de las funciones motoras conscientes de nuestro organismo. Como dice la diapositiva, en los primeros 3 años de vida el cerebro crece rápidamente y produce millones de conexiones sinápticas. Este periodo se caracteriza por la plasticidad cerebral, lo que permite una gran capacidad de aprendizaje. Hitos importantes incluyen el desarrollo del control motor, el lenguaje básico y la vinculación afectiva. El aumento de grosor que sucede en la corteza cerebral durante la infancia se hace a expensas de aumentar las conexiones neuronales y de recubrimiento posterior por la mielina. La circunferencia craneal media pasa de los 34 centímetros a los 50. Esos son los 16 centímetros de diferencia. Nunca volverá a crecer tanto en tan poco tiempo. El cerebro es un órgano que solo sirve a los seres vivos que se desplazan de un lugar a otro. Los seres vivos estáticos carecen de cerebro, de sistema nervioso también. Esto es lógico, pues, porque el cerebro es nuestro órgano de relación, el que nos permite analizar el medio para dar una respuesta adaptada a lo que sucede en cada momento. A su vez, al movernos, nuestra capacidad de modificar el medio es mucho mayor que la de los organismos que se están quietos. Ya sabemos que el crecimiento cerebral postnatal se produce más rápido que las neuronas, sus conexiones, por tanto su tamaño que porque aumente su número. Pensemos en un recién nacido. No puede hacer nada. No puede hacer nada por sí mismo, ni siquiera cambiar de postura. En cambio, un niño de 3 años hace tiempo ha aprendido a andar solo, también corre, salta, sube escaleras, patea pelotas, tiene ya preferencia por una mano para las tareas complejas, como comer o garabatear.
domina el habla, aunque no el lenguaje, y es capaz de controlar esfínteres, de modo que ya sabe utilizar un orinal. Todo ello supone motricidad, movimiento, neurodesarrollo de los circuitos motores, y sí, incluyendo el del habla, que como ya vimos en la entrada, sobre habla y lenguaje. En este periodo tan sensible, las agresiones cerebrales provocan más fácilmente daños difusos. En esta etapa, cuando se diagnostica con certeza la parálisis cerebral hacia el año de vida y empiezan a detectarse los retrasos del lenguaje y la interacción social. Como tercera etapa del neurodesarrollo está la del lenguaje y del conocimiento del entorno. Durante esta etapa continúa el desarrollo del lenguaje, la coordinación motora fina y gruesa, y comienzan a consolidarse funciones cognitivas más complejas como la atención y la memoria. También se fortalece la laterización cerebral, es decir, la especialización de los hemisferios. En los siguientes 7 años, de los 3 a los 10 años, la velocidad del neurodesarrollo y del desarrollo en general se enlentece. O sea, siguen con buen ritmo, pero mucho más lento que en los 3 primeros años de vida. Estos 3 años de la infancia, las personas adquirimos el dominio del lenguaje y con él aprendemos a comprender el mundo que nos rodea. A nivel corporal, un niño de 3 años tiene ya todos sus dientes de leche. El abdomen ya no es redondeado y la longitud del tórax supera la de la cabeza. Pierde el aspecto de bebé y se hace más longilíneo. El crecimiento corporal va haciéndose cada vez más evidente y aproximadamente aumenta unos 3 kilogramos de peso y 7 centímetros de longitud por año. La circunferencia craneal pasa de 50 centímetros a los 3 años de edad a 53 a los 10, aumenta solamente 3 centímetros. En esta etapa, aunque sigue construyéndose nuevos circuitos neuronales, predomina la consolidación de los circuitos formados en la etapa anterior. La mielina va envolviendo los circuitos que se hacen más consistentes con el uso y así van engrosándolos, siendo este aumento de grosor lo que más hace crecer el cerebro en esta etapa. Este enlentecimiento del crecimiento se corresponde con una disminución del apetito y del ritmo de las comidas y con menos necesidad de horas de sueño. En la mayoría de los niños, por lo general, desaparece totalmente la siesta. En cuanto al neurodesarrollo, predomina aquí el progresivo dominio del lenguaje y con él la evolución del pensamiento, la comprensión del entorno y la sociabilidad. Puesto que Puesto que la principal función del cerebro humano es relacionarse con el entorno, necesita una herramienta que le permita comprenderlo, hacerlo suyo, para transmitirlo a los otros. El lenguaje es la principal herramienta de comunicación humana y en la que sustentamos todo nuestro conocimiento. Siempre simplificando, pero intentando mantener el rigor, podríamos distinguir dos periodos más diferenciados en esta etapa según lo que predomina en cada uno de ellos. Primero, de los 3 a los 6 años predomina el dominio progresivo del lenguaje, se amplía el vocabulario, desde unas 100 palabras a los 3 años a 2000 a los 6. Segundo, de los 6 a los 10 años predomina el desarrollo del pensamiento formal. Con el dominio del lenguaje mejora la comprensión del entorno y se adquieren nuevos conocimientos basados en la lógica de lo concreto. Los trastornos del lenguaje son ya evidentes en esta etapa y afloran las dificultades en los aprendizajes formales, muy probablemente relacionados con la falta de maduración y consolidación de los circuitos que posibilitan la adquisición de los aprendizajes académicos. En esta etapa se confirma el diagnóstico del autismo y puede hacerse diagnóstico de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH. No es infrecuente que en un mismo niño encontremos varios problemas a la vez. Como cuarta etapa del neurodesarrollo está la identidad. A partir de los 10 años de edad y hasta los 20 se producen cambios muy rápidos y drásticos en el tamaño y la constitución corporal, que se acompañan de cambios psicológicos y en la autonomía personal y las relaciones sociales. La revolución final que lleva a la madurez adulta nuevamente se acelera el neurodesarrollo y esta vez de verdad los humanos dedicamos estos 10 largos pero intensos años a modelar nuestra personalidad, a elaborar nuestra identidad, un proceso que continuará a lo largo de toda la vida, pero que sienta sus bases en la adolescencia. Todos sabemos que en la adolescencia es la etapa de la maduración sexual, pero no es tan conocido que al alcanzar la madurez sexual comience el declive cerebral. La característica principal del cerebro, del cerebro adolescente es que al despertar del hipotálamo, de repente aún no sabemos bien cómo el hipotálamo empieza a estimular la hipófisis para que las hormonas sexuales comiencen a liberarse. Esto modulará los órganos sexuales y provocará los bien conocidos cambios corporales en la adolescencia, que como tales ya los conocemos. Mientras que el crecimiento corporal y de los miembros es espectacular a esta edad, el famoso estirón, siendo el aumento de talla de unos 7 centímetros en las niñas y 9,5 centímetros al año en los niños. El perímetro cefálico apenas aumenta 2 a 3 centímetros, llegando en la edad adulta a una media de 55 centímetros para las mujeres y 57 para los hombres. Es decir, en estos 10 años el cráneo aumenta su circunferencia unos 2 a 3 centímetros.
Las características de la maduración cerebral nos dan una vez más la explicación de por qué cambios tan importantes no se corresponden con un aumento de tamaño proporcional al que sucede en edades más tempranas. Durante la adolescencia se produce una reestructuración de las redes neuronales creadas hasta ahora. Al inicio de la adolescencia, el grosor de la corteza cerebral es máximo. Después empieza a disminuir para alcanzar el mismo grosor que en el adulto al terminar la maduración. La región cerebral más cambia en esta etapa es la corteza prefrontal. El lugar donde se toman las decisiones, la corteza prefrontal procesa la información que recibe el cerebro y analiza tras formarse un juicio sobre lo que acontece. Decide la respuesta más adecuada a cada situación. Y cuando procede, frena los impulsos y emociones que resultarían en una conducta inadecuada. En el lenguaje popular se llama tener dos dedos de frente. En la adolescencia se desarrolla la identidad y la capacidad analítica. Esta es la etapa en la que se aprende el pensamiento crítico que nos prepara para la vida adulta. La mayoría de las enfermedades mentales, lastimosamente, se manifiestan en esta etapa. Y para concluir con esta investigación, las etapas del neurodesarrollo son fundamentales para comprender cómo se construyen las capacidades mentales, emocionales y sociales del ser humano. Cada fase está marcada por hitos específicos que deben ocurrir en momentos claves para un desarrollo óptimo. Como futuros psicólogos, conocer estas etapas no solo nos permite entender el comportamiento humano, sino también intervenir de manera temprana en caso de que se presenten alteraciones en este proceso. Esta ha sido mi presentación, espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.